Cientos de miles de mujeres salen a las calles de las distintas capitales del mundo en el Día Internacional de la Mujer, pero no precisamente a celebrar el auge de los populismos de derecha, la discriminación, un renovado racismo y la violencia las amenaza en todas las latitudes. El 8 de marzo, día reconocido internacionalmente como el Día de la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres, ha sido este año la plataforma para que cientos de miles de ellas, desde Australia, pasando por Rusia, Polonia, España, Estados Unidos, hasta distintas capitales de América Latina, levanten una vez más la voz y digan ¡basta! En esta edición de Cuadriga profundizamos en las causas de esta renovada demanda histórica y nos preguntamos, ¿están las mujeres perdiendo la batalla por sus derechos? Bienvenidos a Cuadriga, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Edna Martínez, activista política, doctora en Sociología de la Freie Universität aquí en Berlín. Entre otros asuntos, investigó sobre la subcomisión de género en el proceso de paz de Colombia. Edna asegura categórica que una batalla por los derechos de las mujeres que no aborde las causas estructurales de esa violencia seguirá siendo una batalla perdida. Yasmina Al-Janabi, periodista, editora de medios sociales y documentalista especializada en temas del mundo árabe. Yasmina dice que a pesar que muchos tienen una opinión diferente, hay pequeños avances que merecen apreciación. Y Amir Valle, periodista, editor y escritor cubano especializado en América Latina. Para Amir, en tiempos de intolerancia política, religiosa y social, la problemática de la discriminación femenina es considerada un problema menor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Gracias, tengo un muy lindo panel. ¿Y tú tienes miedo, Amir? ¿Entre tres mujeres? Te toca apagar la luz por lo menos. Solamente invitarles a ustedes a que participen en nuestro debate cuadriga@dw.com y a través, por supuesto, de Twitter o Facebook de Deutsche Welle. Vamos a comenzar inmediatamente y quiero partir contigo, Edna. Con motivo de este Día Internacional de la Mujer hemos visto quizás más manifestaciones que nunca o con mucha fuerza y la pregunta es si estamos frente a una demanda renovada por los derechos de la mujer. Yo creo que no es una demanda renovada, yo creo que la pelea de las mujeres por la igualdad y por la justicia es histórica. Nunca hemos parado de pelear, nunca hemos parado de exigir. Y pues si recordamos el origen del 8 de marzo, tiene como raíz la demanda de las mujeres trabajadoras a mejores condiciones de vida y a salarios dignos. Recordemos que el 8 de marzo se celebra por la muerte de mujeres trabajadoras que estaban exigiendo mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida. Entonces las mujeres siempre hemos estado peleando desde que existe este sistema patriarcal y yo creo que me gustaría que pudiéramos discutir sobre eso. Yo creo que la enfermedad que tiene esta sociedad se llama patriarcado, que ha puesto a las mujeres y ha puesto a todas las personas que no son hombres en lugares de exclusión, de marginalidad le ha quitado escenario a todas las personas que no tienen un cuerpo masculino. Interesante. Si no ha cambiado el denominador de las protestas desde hace décadas, como cita Edna, ¿sí ha cambiado la fuerza con la que vemos a las mujeres ahora mismo en las calles en tan amplias latitudes como acabo de citar? Bueno, es que tenemos también las redes sociales en cuales las mujeres se pueden juntar juntas y ahí, como la campaña One Billion que tuvimos hace algunas semanas, donde millones de mujeres a través de todo el mundo se juntaron a bailar en la calle, a protestar por igualdad y lo que sea, y al mismo tiempo ahora tenemos lo mismo en este año, en esta ocasión, donde las mujeres se juntaron a través de las redes sociales haciendo citas y juntarse en algunos lugares como en Barça o en otras ciudades europeas también. ¿Y no ves también una amenaza quizás más latente de parte de las mujeres que empuje precisamente a utilizar las redes sociales para congregarse y para salir a las calles? Claro que también hay otras campañas que tuvimos en Latinoamérica donde mujeres se juntaron contra el abuso sexual, contra las amenazas que tienen las esposas en sus casas, la violencia en las casas familiares, pero eso hay bastantes mujeres fuertes, lo suficiente como para irse adelante, intentar recolectar a todas las otras mujeres como para salir a protestar. Y yo creo que eso es una cosa y un avance bastante grande que también hay que apreciar. O sea, no siempre ver la amenaza, sino también ver a estas mujeres que son lo fuerte suficiente como para salir afuera y decir, yo ahora voy a salir, yo ahora voy a abrir una red social, yo ahora voy a abrir un grupo para que las mujeres con la misma ideología se junten y salgan. La mujer hoy mismo como vehículo
Gracias, Yasmina. Te pregunto a ti, Amir, sabemos también que dedicas gran parte de tu tiempo investigando lo que tiene que ver con la mujer, su relación a la libertad de expresión, también esa lucha social que emprende en un país también como Cuba. Y quiero preguntarte, también tomando referencia quizás Cuba, pero también la experiencia que tú tienes viviendo aquí en Alemania, ¿qué tan distinto es el denominador de lucha para las mujeres en el mundo? Mira, creo que hay que señalar que estamos, como decía Yasmina, en una nueva época en la que predominan las redes sociales, y ese es un medio que la mujer ha entendido que debe conquistar. Estamos viviendo en una época en la que, curiosamente, existen todas las resoluciones habidas y por haber que supuestamente protegen a la mujer. Es decir, todo está establecido en ley, incluso el asunto del feminicidio acaba de ser legalizado internacionalmente ya como un delito condenable. Es decir, y en ese mismo momento justo empieza un gran estallido de violencia, de desamparo social, o sea, y obviamente los movimientos feministas que han existido, como bien decía Edna, desde tiempos bastante largos, se han dado cuenta de que tienen que enfrentarse a una realidad que es muy dura. La realidad dura es el hecho de que, existiendo esas leyes, sencillamente están sucediendo cosas. O sea, tú dices, si bien entiendo, aún así en estos países que han avanzado positivamente en la legislación necesaria, no se ve esa aplicación de la ley de tal manera que se garantice ese derecho mínimo, en este caso como el derecho a la seguridad personal, el derecho a la vida. Incluso. El problema es que ni siquiera en las naciones desarrolladas, donde supuestamente los derechos de las mujeres están bien representados, eso está funcionando. ¿Cómo es el caso aquí en Alemania? Brevemente. Exactamente. Por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, la gran cantidad de violaciones que existen en Alemania, la gran cantidad de mujeres asesinadas que existen, que nadie se los imagina, porque generalmente no son temas. Y obviamente, o sea, hay que tener en cuenta algo. Cuando yo decía mis palabras era dentro de todo el contexto social en que está viviendo países como Europa, por ejemplo, el cono africano, todos los movimientos de la violencia en Asia y los países árabes, el problema de la mujer, justamente por lo que decía Edna, mirado desde la perspectiva de ese patriarcado con el que se ha construido toda la sociedad moderna, básicamente, y la sociedad cristiana sobre todo, aparece como un problema menor. Es decir, para los políticos ese no es el primer punto, nunca lo ha sido. Y ese es yo creo que eso es un tema netamente cultural, de machismo, de patriarcado, como decías tú al principio. Pero yo diría no es un tema cultural, porque yo creo que hay una cosa que nosotros llamamos la matriz de las violencias, y la matriz de las violencias que afectan a las mujeres, y esa matriz tiene varios elementos. Un elemento es el elemento económico. Las mujeres son los sujetos más empobrecidos, o sea, las mujeres tienen el 2% de la riqueza, de los medios de producción y de la tierra, pero paralelamente somos las encargadas de la economía doméstica, de cuidar a las familias, de cuidar a los hijos. Entonces hacemos un 80% del trabajo de los cuidados, del trabajo doméstico, del trabajo que permite y garantiza la existencia de los seres humanos, pero tenemos solamente el 2% de los recursos a nivel planetario para hacer ese trabajo. La crianza de los hijos. Pero además hay que decirte algo, o sea, por eso yo mencionaba el asunto cultural también. Es decir, en todas las religiones que están fundadas, es decir, las sociedades modernas están fundadas sobre presupuestos netamente religiosos. Es decir, eso es algo que es bastante fuerte. Básicamente el papel de la mujer queda muy relegado. Bueno, yo no diría que si me permites, yo quería añadir, no diría que es una cosa de religión, sino es una cuestión más bien que se instrumentaliza la religión como para enseñar que hay bastantes personas que no son capaces para leer lo que está en la Biblia o lo que está en la Torá o lo que está en el Corán, pero se cree lo que está escrito o que personas dicen que está escrito ahí, que por ejemplo hay que casarse con el primo o que hay que obedecer al hombre y que la mujer es una cosa más baja que el hombre. Sí. Entiendo, pero quiero puntualizar, tú eres muy experta en el mundo árabe. Yo tengo algunos datos, por ejemplo, Afganistán, Malasia, Omán, Arabia Saudita, son países que, además de otros 12, donde las mujeres no pueden siquiera salir del país sin permiso de sus maridos. Y otro dato, 32 países. Todos de ellos musulmanes, las mujeres casadas ni siquiera pueden tener pasaporte propio. Cito Malí, Jordania, Irak, entre otros. Te pregunto si no hay una directa relación entre, en este caso, tener un estado de concepción islámica con el derecho de las mujeres. ¿Hay alguna excepción a esa regla que tú veas? Es una buena pregunta. Yo creo que es bastante difícil de responder, porque de verdad, claro, tú ahora has enseñado esos ejemplos de los estados musulmanes, pero es que de verdad que eso es solamente una instrumentalización de la religión. Porque si se ve la historia de la religión musulmana, tenemos al profeta Mahoma. Estaba casado con una señora
para qué él estaba trabajando. Él era un obrero de su esposa. O sea, no era él el jefe quien estaba mandando, sino él de verdad era durante varios años el obrero de su primera esposa. Ella tenía todo el dinero. Ella era una mujer muy bien conocida en aquellos tiempos, que tenía bastantes importes y exportes. ¿Qué y todo pasó en el medio que la historia cambió tanto, por favor? La escribimos nosotros los hombres. Mira lo que dice Amir, extremadamente interesante. La reescribieron los hombres, la reescribieron mal, ¿no? El problema es que, por ejemplo, cuando tú analizas que, por ejemplo, la religión católica, el budismo, es decir, todas las religiones han sido protagonizadas, escritas y dirigidas y instrumentalizadas por los hombres, sencillamente, obvio, vas a tener a la mujer como un segundo sector. Pero yo creo que es una reducción del problema. Yo creo que es un tema bastante sensible porque en sociedades laicas se convierte en ídolo al macho, a la persona que es capaz de violentar a las mujeres. Entonces tenemos en todo el aparato mediático, por ejemplo. No existe sociedad, claro. Ese es el problema. La sociedad es laica en el estamento legal. Déjame hablar. En el estamento legal, pero no en la cultura. Sí, ¿no? pero entonces tenemos una cultura que alaba al macho. Sí, pero es porque ponen dinero, lo que tú decías, pero no ese factor solo porque económico. está conectado, pero tenemos una cultura en donde humillar a las mujeres está permitido y te da dinero y nos utilizan para vender. Nuestros cuerpos son convertidos en mercancías y tú escuchas todo el aparato cultural, las canciones, los videos, de nosotras se ha hecho instrumento para vender. Entonces, y muchas de las canciones que tú escuchas, por ejemplo, que son hits culturales en el momento, son para agredir a las mujeres. Y hay una letra donde nos denigra. Y la lucha del macho, y te quiero invitar a ti, Edna, Amir, por favor. Usted es un hombre con mucho nivel, no es el macho. Y te invito a ti, Yasmina, a ver qué ha hecho un macho polaco que ha dado vuelta al mundo. Quiero hablar cómo es la situación un poco ahora mismo en Europa, concebida como la guardiana de los valores occidentales, la democracia, la igualdad y la emancipación de la mujer, a juzgar por el siguiente intercambio de palabras en el Parlamento Europeo. También aquí la batalla de la mujer está lejos de ganarse. ¿Saben cuántas mujeres hay entre los 100 principales ajedrecistas del mundo? Les voy a decir, ninguna. Es lógico que las mujeres ganen menos que los hombres. Son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes y por eso deben ganar menos. Así son las cosas. Mire, señor diputado, según usted, según sus teorías, yo no tendría derecho de estar aquí como diputada. Y sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Bueno, la señora defendió bastante bien la postura femenina, eso no cabe duda, pero no dejan de doler, de incomodar, de doler, de desagradar, de todo lo que puede ser yo misma como mujer, haber escuchado a este señor político que tiene además amplia voz y voto todavía en el Parlamento Europeo. Quiero preguntarte a ti, Omer, ¿te sorprenden de alguna manera? ¿Y cómo te sorprende en realidad que veamos este tipo de intercambio en el Parlamento Europeo en 2017? No me sorprende en lo absoluto. O sea, cuando uno analiza lo que está sucediendo acá en Europa, estamos hablando, por ejemplo, nosotros vivimos en un país en el que hay 300.000 prostitutas. Es decir, uno tiene que tener en cuenta eso. En estas calles aquí afuera hay 300.000 mujeres que no tienen otra forma de ganarse la vida. Pero en Europa está contabilizada que en la economía informal están trabajando alrededor de 1,5 millones de mujeres sin ningún tipo de derechos. Es decir, eso está sucediendo aquí, las autoridades la conocen, todo el mundo lo sabe, supuestamente está establecido, lo dije ahorita, está establecido en ley que eso no debe ocurrir. Pero, ¿cuántos años se lleva diciendo que la mujer no tiene por qué ganar menos que el hombre por el mismo oficio en el mismo tiempo de trabajo? Sin embargo, sigue ganando. Y sin embargo, sigue ganando lo mismo. Es decir, esa es una batalla que no se ha perdido a pesar de los políticos, que no se ha podido ganar precisamente por culpa de los políticos. Pero se deja eso también porque hay otros asuntos mucho más importantes, ¿no? También, o sea, esa es una tesis que para mí no hay que dejar de lado. Es decir, para los grandes problemas que supuestamente enfrentan los políticos, ese y el de las minorías sigue siendo problemas menores. Interesante. Yasmina, sabemos que aquí en Europa vivimos un momento de especial tensión política, el auge de los populismos de derecha y la discriminación de género, considerando este auge, van de la mano. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son los puentes que se tienden, digamos, negativamente entre ambos factores?
Pues yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder porque a un lado no solamente tenemos la marginalización de la mujer y que gana menos, pero también tenemos otras cosas que se suponen que son cosas pequeñas, como por ejemplo pink tax, que las mujeres deben de pagar un poco para productos especiales para mujeres como polígrafo, champú, lo que sea y todas esas cosas, o por ejemplo para cosas necesitarias que necesitamos nosotras las mujeres una vez a la semana, al mes, perdón, que también no se sienten como cosas básicas, necesidades, como la comida, como la bebida que se puede comprar en el supermercado. Y claro, y al mismo tiempo tenemos ahora el movimiento de derecha aquí en Europa que está marginalizando a otros tipos de personas que tenemos ahora en el país. Entonces la política, pero yo creo que es una excusa que siempre se utiliza como ahora tenemos problemas más graves o tenemos el problema económico, tenemos la crisis, tenemos lo que sea, pero hay primero que empezar con las cosas básicas que tenemos aquí en los países avanzados. Pero el auge de los populismos de derecha pueden representar una amenaza mayor todavía, y te pregunto a ti, Edna, para esta lucha, digamos, por los derechos de la mujer, pensando sobre todo, por ejemplo, en Polonia, aquí en Europa, lo que vemos con el tema del retroceso de los derechos en materia reproductiva, por ejemplo, lo que pretendieron hacer en su momento y que fue básicamente el pulso en las calles de las mujeres lo que detuvo a los políticos polacos. Sí, yo creo que representa un riesgo, pero también creo que hay que analizar ese riesgo en concreto. ¿Para quién? Porque lo que nos muestra la experiencia es que la gran mayoría de las mujeres en el mundo siguen siendo marginalizadas, expropiadas, excluidas. Entonces, para una gran mayoría de mujeres no ha habido ni siquiera el mínimo avance en materia de lo que consideramos derechos básicos. Entonces, ha habido mujeres que han tenido el privilegio, que han tenido la posibilidad de disfrutar de algún tipo de emancipación. Pero esa emancipación también ha tenido unos costos y luego podremos discutir de ellos. Los riesgos de esos populismos de derecha es que abiertamente, sin ningún tipo de vergüenza, dicen que las mujeres tenemos un lugar, tenemos una posición. Y esa posición es en la casa, cuidando a los hijos. Y entonces, algo que hace algunos años daba un poco de vergüenza y la gente se ponía un poco colorada, ningún político se atrevería a decir eso abiertamente en el Parlamento porque se sonrojaría, aunque lo pensara y lo dijera en su casa. Ahora vivimos en un contexto político donde eso se permite. Yo creo que... No diría eso, porque ya tuvimos esas clases de cosas aquí en Alemania hace algunos años, cuando teníamos esa periodista, que no me acuerdo ahora su nombre, cuando... ella, como periodista o como mujer, ha dicho que el lugar más apreciado para la mujer sería en la cocina. Claro, pero es que lo que pasa es que hay que diferenciar y yo creo que hay mujeres que responden y que reproducen esa lógica patriarcal. Yo creo que tenemos mujeres, hay mujeres en el gobierno, hay mujeres en la administración de los estados que no necesariamente representan la agenda de las mujeres. Entonces tú tienes acá una de las figuras más visibles del partido de extrema derecha, es una mujer, y es una mujer que reproduce el discurso patriarcal de que las mujeres tenemos una posición que es estar en la casa y hacernos cargo de los niños. Bueno, pero también el partido actual de la canciller Angela Merkel también ha propiciado algunas políticas de Estado que favorecen que la mujer se quede en la casa. También hay un tema también de fondo que tiene que ver quizás con la concepción cristiana, teológica. Escuché alguna vez muy interesantemente a alguien decir de la cultura alemana. Mira, no me atrevería a decirlo tan radicalmente, ¿no? Creo que toda la cultura occidental tiene esa tara, o sea, padece de esa tara. Lo que decía ahorita, o sea, retomando el tema, supuestamente en ley esas son sociedades, esta es una sociedad supuestamente laica, es decir, somos sociedades laicas la mayoría, pero eso está en ley. Pero en las raíces culturales nosotros operamos con otros códigos, con otras creencias. Ahí es donde yo veo, por ejemplo, lo importante de todos estos movimientos sociales, todo este feminismo que está saliendo, es que sencillamente, algo que es muy interesante que ha dicho Edna, hay una parte de la mujer que acepta esos códigos de subordinación con una tranquilidad tremenda. Es decir, cuando yo veo, por ejemplo, en América Latina, la cantidad de toda la industria musical, la mujer es sencillamente un objeto de uso. Y la mujer se manifiesta, se propagandiza en ese sentido, por así. Pero lo tremendo es que eso constituye modelos a seguir por millones de mujeres en Latinoamérica. Y ese es un modelo que siguen con una tranquilidad tremenda. Por eso yo creo que el impacto que están teniendo estos movimientos feministas, todos los movimientos en redes sociales, todas estas campañas, digamos, ¿no? O sea, ni una menos, etcétera, etcétera, entra en un plano que creo que es importante, que es el de la educación social.
Es decir, y ahí entramos en ese plano que es el único que realmente desde abajo puede cambiar las cosas. Yo relativizaría un poco, porque considero que sí es un tema cultural, es un tema de educación, pero también es un tema de redistribución. Entonces, en un contexto donde las mujeres no solo ganamos menos, sino que estamos más empobrecidas, adicionalmente hacemos la mayor parte del trabajo reproductivo, del trabajo de los cuidados, y es un trabajo que nadie paga. Quiero citar un dato solamente para afirmar lo que tú estás diciendo. Según datos de Naciones Unidas totalmente actualizados, a nivel mundial las mujeres solo ganamos 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres. Lo que si uno se multiplica durante toda una larga vida, finalmente se redunda en bajas pensiones y en empobrecimiento en la época de la vejez, ¿no? Pero la cosa es que también que hay que añadir que el enemigo más grande a la mujer es la mujer misma, porque hay mujeres que no apoyan a las otras mujeres. Si se ven ahora también en la economía, cuando se va a una compañía o lo que sea, también hay estadísticas que aprueban que las mujeres se sientan amenazadas de otras mujeres compañeras o jefas que tienen. Se pregunta por qué están protestando así tan pocas en Irán o en Arabia Saudita, por qué no están todas las mujeres en las calles para lograr quizás una causa común mucho más fuerte, ¿no? Un poco a eso apuntas también, ¿no? A lo mejor también porque algunas quieren, no estoy hablando ahora del caso de Arabia Saudita, pero también de otros casos. Yo no me quiero sentir como una víctima, pero hay mujeres que quieren sentirse como una víctima, que están satisfechas cuando se ponen en esa posición de la víctima. Yo nunca aceptaría, por ejemplo, tener una posición, ahora esta discusión súper grande que tenemos actualmente aquí en Alemania, de las estadísticas que las mujeres deben de ser 50% en el Parlamento o en esa discriminación positiva, te refieres, ¿no? Yo no me sentiría cómoda con tener algo parecido. De tener ese puesto solamente por ley. Perfecto. Es como el parqueo o el lugar de estacionamiento. Al final nunca funciona. Nosotros tenemos ese ejemplo claro, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, supuestamente, durante 50 años se hizo esa política. Establecer cuotas. Establecer cuotas de mujeres en tales puestos, en centros de administración, en asuntos políticos, y al final realmente los que seguían mandando justamente era una casta de hombres, sencillamente. Porque es que el cambio de personas no significa un cambio de agenda, y eso yo creo que es importante tenerlo acá. La agenda de las mujeres no está en los espacios políticos, no está en el Parlamento, no está en los medios, no está en la economía. Entonces tú puedes tener 10% de mujeres o de personas con cuerpo femenino, pero estas mujeres no representan la agenda de la mayoría de las mujeres. Entonces, y puede ser a la vez muy tramposo, porque estás diciendo, aquí las tenemos, aquí están las cuotas, ¿qué más quieren? Y al final se escuchan discursos como el que tú dijiste. Yo no estoy de acuerdo que las enemigas de las mujeres seamos las mismas mujeres, sino que hay unas mujeres que son instrumentalizadas, y dentro de este esquema de que hay que competir, de que ser eficiente, de que hay que ponerle el pie a la que viene al lado porque me va a quitar el puesto. Entonces, tener mujeres en el poder no significa que la agenda de las mujeres esté. Y luego, quienes que por la cultura alemana también, como Yasmina, que también es alemana, no están de acuerdo con esa discriminación positiva. Es solamente un dato para ustedes que les cuesta un poco comprender Alemania. De repente se han establecido, por ejemplo, uno va a un centro comercial y hay estacionamientos para mujeres bastante amplios. Sí. Entonces, lo curioso... Qué mal manejan, para los que tienen auto. Pero lo curioso es que están siempre vacíos. Nadie se quiere estacionar allí. Y eso dice también mucho de aquello. La mujer embarazada, que para nosotros en América Latina es religión, cederle el paso. No se le ocurre hacer eso con una mujer alemana. A mí me pasó una vez y se molestó mucho. Entonces, bueno, son cosas también culturales, hay temas que no tienen una verdad y para eso estamos aquí para hablar. Quiero avanzar a nuestra próxima nota, tengo que hacerlo. Hablamos de los derechos de las mujeres que van en retroceso, especialmente en aquellos países con gobiernos conservadores, inclusive ultraconservadores, o en aquellos estados donde los gobernantes imponen el dogma religioso como modelo a seguir. Vamos a poner la lupa a continuación y brevemente en 3 países que hoy marcan la pauta de noticias. Estados Unidos. El siguiente video refleja lo que el presidente Trump opina de las mujeres. Cuando eres una estrella te dejan hacerles de todo. Puedes agarrarlas ahí abajo, puedes hacerles lo que quieras. Cada vez más mujeres se defienden. Tras la toma de posesión de Trump, organizan una de las mayores protestas multitudinarias de la historia de Estados Unidos. Turquía. Para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, toda mujer debe ser madre, pues de otro modo está incompleta, es solo media persona.
Erdogan reprime con violencia a las manifestantes. En la ciudad de Sanliurfa, las autoridades arrestaron a más de 20 en una protesta contra la violencia doméstica. Rusia. Con Putin, las protestas tampoco son bienvenidas. También allí las mujeres salen a la calle para protestar contra la violencia doméstica, aunque tienen que hacerlo a 50 metros unas de otras. De otro modo, se consideraría una manifestación ilegal. ¿Luchan las mujeres en vano? Desde el sexismo de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pasando por la indolencia, Yasmina, indolencia de Vladimir Putin y por la insoportable, y me permiten por favor esta alusión personal, insoportable condescendencia de Recep Tayyip Erdogan de Turquía. ¿Qué opinión te merece lo que acabamos de ver? Me parece un chiste bastante malo, si me puedo permitir esa expresión, porque tenemos ahora de verdad a jefes de estados súper grandes que tienen un valor muy poderoso ahora en la política mundial, que se permiten a tratar a la mujer como lo están tratando, y a pesar de eso, una persona como Trump fue eleccionado, a pesar de eso hay gente que apoya a Putin, y a pesar de eso hay gente que aún va a dar aún más poder a Recep Tayyip Erdogan. Pero me parece muy difícil de ponerlos a todos en el mismo cajón. Hay que ver cada uno en una manera distinta al otro, porque cada uno tiene una biografía diferente, cada uno viene de una cultura diferente, cada uno de ellos tiene una agenda diferente. O sea, la agenda, si empezamos ahora con Erdogan, es la agenda que él tiene es de ver el hombre superior, pero al mismo tiempo, bueno, no es lo único en Erdogan. Erdogan no solamente ve a la mujer marginalizada que debe de llevar el velo, que debe de estar detrás del hombre y todas esas cosas, sino él está marginalizando a todos. Pero tú mencionabas también que hay un importante apoyo a estos líderes pese, digamos, a estas políticas contradictorias o, digamos, bastante incómodas para las mujeres. Sin embargo, en el caso concreto de Vladimir Putin, hay muchas de ellas que lo apoyan, ¿no? ¿Cómo se explica eso? No sé. Lo mismo pasa con Trump, que hay mujeres, miles de mujeres que le estaban apoyando y necesitamos un presidente así que de verdad que se atreve a decir todo lo que él quiere, y nosotros también pensamos lo mismo. ¿Tú eso como mujer, como periodista? Lo mismo que te había dicho anteriormente, yo creo que hay mujeres que de verdad que quieren verse las víctimas, que quieren que les pongas ahí en ese cajón de estar... Yo sé que tú no estás de acuerdo conmigo, pero... Edna está un poco incómoda. Edna, por favor. No, eso me picaba el ojo, no tenía nada que ver con el comentario. ¿Ya terminaste? Porque no te quería interrumpir. No, yo creo que yo leo a estos tres personajes como el resultado de procesos políticos, sociales y culturales y económicos. Entonces, como que no salieron de la nada, no cayeron del cielo. Representan unas agendas que estaban vigentes, que han tenido una historia y que se han ido alimentando durante mucho tiempo. Entonces, en particular el personaje de Trump, yo creo que si gana Hillary Clinton, la situación de las mujeres más empobrecidas de los Estados Unidos, que son las mujeres negras, las mujeres latinas, no hubiera tenido ningún cambio. Esas mujeres siguen teniendo los mismos problemas, las mismas angustias, las mismas necesidades. Entonces, ¿y como con que, Trump? Claro, con Trump hay ahora una angustia porque afecta a mujeres de otros sectores sociales que no se veían afectadas. De otros Pero sectores. contrario, entonces no sería por ser latina, sino, por ser mujer, sino por ser latina o por ser... afroamericana. Sí, digamos que lo que hace visible Trump es un racismo que estaba ahí presente, y un sexismo que estaba ahí presente, porque es cuando uno mira, hace unos días estaba viendo una película estadounidense y era lo más grotesco que he visto, el más ofensivo hacia las mujeres. Una película que tiene 10 años, o sea, Trump no aparecía ni siquiera en el escenario, y hay un mercado cultural que inspira eso. Pero el punto es que yo creo que estos personajes hay que leerlos como el resultado. ¿Y el resultado de qué? ¿El resultado de qué tipo de sociedades? Claro, pero el problema es que estos resultados no tienen una fecha de caducidad en el gobierno. Entonces uno se pregunta cuánto más puede empeorar, tanto para las mujeres en general, como en este caso para las inmigrantes o para las mujeres afroamericanas en los Estados Unidos. Egna ha tocado un punto que a mí me parece que es muy importante. Por ejemplo, en este caso, ella dijo ahorita algo que creo que hay que marcar bien. No está el problema de la mujer en las agendas políticas, pero no lo ha estado en ninguna. Si nosotros tuvimos en América Latina un momento en que llegamos a tener 4 presidentas y los problemas en esos países, justamente donde había, eran tan grandes
que la Organización Mundial o sea, la Organización Internacional de Trabajadores tuvo que criticar las políticas de esas mujeres, justamente. Era lo mismo en los países como en Turquía con Tansochila, en Pakistán con Bernazir Bhutto. O sea, también lo ahí... mismo. Es decir, el problema yo creo que está justamente en la colocación del tema de la mujer en el centro de las políticas. Bueno, pero a ver, en el caso de Michelle Bachelet en Chile, me recuerda, Chile es uno de los países más conservadores de América Latina, ustedes saben, el tema del aborto es impensable, se ha discutido, se ha avanzado, los dos gobiernos que ha tenido ella, y el tema de la píldora del día después, que era algo que ya se utilizaba en Europa hace décadas, fue una guerra acérrima en contra de la presidenta y su coalición de gobierno solamente por el derecho, digamos, a utilizarla, y es una política a la gente destinada a las niñas de escasos recursos, porque las que tienen dinero, como en todo el resto de América Latina, abortan seguramente. Seguramente, sin ningún tipo de problema. Sin embargo... No, el problema es que sigo diciendo esto. Por ejemplo, en el caso de... uno no lo puede analizar como parte de una política porque ahí tienes lo que hablábamos. Uno de los peores momentos del problema, vamos a decir, racial y de la mujer negra en Estados Unidos fue en el tiempo de Obama. Es decir, eso ya está demostrado. Y Obama primero era un presidente negro, estaba casado con una mujer negra, tenía supuestamente su partido esa agenda dentro del punto... Y no funcionó nunca. Es decir, sencillamente lo que estamos viendo hoy es el resultado de un proceso que ha venido avanzando, pero además tenemos la posibilidad de que hoy podemos visualizar ese proceso. Hace unos años, sencillamente, como tú decías, era muy cómico, los políticos pensaban, pero se lo callaban. Ahora. Ya, hoy no, hoy lo dicen donde quiera, pero además tienen el descaro de que lo reproducen en Twitter, o sea, tienen y lo podemos ver. Muy breve, ¿tú ves alguna corriente política o algo que realmente está haciendo más, digamos, no solamente para llevar los temas al debate público y para decirlo, reconocerlo públicamente en los discursos que quedan tan bonitos, sino también para hacer algo en concreto y lograr estos avances, o depende solamente de los movimientos sociales que las mismas mujeres lleven adelante? Yo creo que depende de los movimientos sociales, pero la apuesta de los movimientos sociales tiene que ser cambiar las agendas. Tiene que hacer cambiar las agendas políticas y tiene que también tener como horizonte hacer cambios estructurales. O sea, para nosotros en América Latina el tema de la pobreza, el tema de la explotación de los recursos tiene unos efectos particulares sobre las mujeres y las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres afro. Entonces, para las mujeres en América Latina el tema de la explotación, el tema de la disposición económica de los recursos naturales y de la tierra es una forma importante e histórica de violencia. Tú hiciste un trabajo especial y estás haciendo un trabajo especial por el tema de subgénero en el proceso de paz de Colombia, y te pregunto cuáles son las principales amenazas que tú has visto en el terreno para el avance en el derecho de las mujeres, y te lo pregunto especialmente mirando a las mujeres indígenas que acabas de mencionar. Bueno, en Colombia en el proceso de paz hubo una subcomisión de género, y esta subcomisión de género tenía como tarea articular las necesidades de las mujeres dentro de la agenda del proceso de paz. Entonces habían 6 puntos. Uno de los puntos es distribución de tierras, una reforma agraria, reforma política, drogas, cultivos ilícitos, y lo importante era decir la guerra en Colombia tiene una historia, tiene unas causas, y esas causas son económicas y políticas. Y esas causas afectan en particular a las mujeres. Entonces las mujeres no estamos hablando solamente de los derechos sexuales y reproductivos, de la violencia física, de la violencia emocional, de la violencia simbólica y sociológica, sino de la violencia económica y la violencia política. Entonces lo que se hizo, o lo que se está haciendo, porque es un proceso que todavía está, primero es poner el tema sobre la mesa. Es decir, este acuerdo tiene que tener una perspectiva de género, y entendiendo el género como una cosa amplia, no solamente como las mujeres y los hombres, sino todo el escenario de personas y de diversidades sexuales. Y por el otro lado, convocando a las organizaciones sociales, a las organizaciones de mujeres campesinas. De todo el tejido social de las mujeres, ¿no son las indígenas todavía más vulnerables en temas de discriminación? O sea, de hecho hay un concepto que se llama la triple discriminación o la interseccionalidad de las discriminaciones, y es que esas opresiones que tú vives, si tú eres mujer, si tú eres una mujer pobre, si tú eres una mujer indígena, si tú eres una mujer negra, si tú eres una mujer campesina, todo ese sistema de violencia pesa más. Entonces hay unas, y eso yo lo mencionaba al principio, hay unas mujeres que han podido avanzar y han podido sentirse emancipadas, porque son mujeres que han tenido una emancipación económica y a nivel político, pero la gran mayoría de las mujeres siguen exactamente en el mismo lugar donde estaban hace 300, 400 años. No dejo de pensar en un último asesinato de una mujer indígena en Nicaragua, cuyos detalles superan la imaginación.
Eso está pasando ahora en América Latina, ¿no? Pero fíjate, también hay un tema que, como decía Yasmina, se ha avanzado en algunos casos porque por lo menos en Colombia, en otros lugares, se ha hecho ese estudio, ese intento y se está dando tratando de establecer esa conexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, hablando de solamente indígenas, con 300 millones de mujeres indígenas de África? La tasa de muerte en África de mujeres, incluidas niñas, mujeres y niñas, o sea, en ese caso, diaria, supera los 600 personas. Sí, hablamos de embarazos no cuidados, hablamos de mutilación genital. Mutilación genital, muerte en las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede añadir también a las mujeres que fueron casadas contra su voluntad, que han cometido asesinato, suicidio, que no están contadas. Eso, o sea, es una realidad de los países árabes. Es que estamos hablando de que, por ejemplo, en África y en Asia y en los países árabes, generalmente las estadísticas no logran contabilizar lo que realmente pasa. Pero yo creo que no podemos olvidar un poco la raíz de esos problemas, los problemas que tienen continentes como África, por ejemplo, que son continentes que constantemente han sido saqueados y que no se les ha permitido respirar desde la implementación del colonialismo y el imperialismo una y otra vez. Entonces, en África es uno de los continentes donde las mujeres menos acceso tienen a tierra, por ejemplo. Los recursos naturales están disminuidos para las mujeres porque hay intereses de muchas empresas alemanas, europeas están allá, y eso facilita e impulsa la violencia hacia las mujeres. Yasmina, yo quería detenerme en el tema de lo que acabas de mencionar en los países árabes. ¿Cómo es la radiografía que haces tú de este abuso sistemático que se hace de las mujeres y de las niñas, sobre todo por una situación cultural o de religión? ¿Cuál es la situación más grave que tú observas, por ejemplo, en qué países? El matrimonio de chicas conveniencia, por ejemplo, o la mutilación genital de la que estábamos hablando recién, que es un tema alto de mortalidad. Genital también es un caso muy grave que se tiene en varios países árabes, pero no tiene su raíz en la religión, sino de verdad en la cultura, porque si no lo tendríamos en todos los países árabes, que no es el caso. Y el otro problema que tenemos es el matrimonio de las niñas menores, que es un problema bastante grave, pero claro, actualmente con la situación de guerra en Siria y en el Irak, donde las familias no ven otra posibilidad de deshacerse de ese problema, de tener a otra persona en la casa, da igual si es una chica o es un chico, pero una persona más que necesita comida o que necesita bebida o que necesita sobrevivir. Entonces, claro, ellos ven la única solución de deshacerse de eso es casar a la niña. El otro problema que tenemos, que es un caso muy, muy grave, en mi opinión, es los casos de violaciones, donde el caso se está retirado si el violador se casa con la víctima. Y la mayoría de las familias, como quieren quedarse con la cara, eso lo del honor es una cosa muy, muy grande y muy apreciada en el Medio Oriente, pues la única oportunidad de deshacerse de ese honor sucio es de casar a la víctima con un violador. Violencia sexual, pero la máxima expresión, la más brutal de la violencia de género y discriminación es el asesinato, es la pérdida de la propia vida. Es un fenómeno que según Naciones Unidas ha aumentado en el mundo entero. Hay más asesinatos en España, hay también muertes aquí en Alemania, 300 por año, dicen en ONU. Mejor ni revisar las estadísticas actuales de América Latina. Hemos tenido ejemplos de esta mujer indígena que acabo de citar en Nicaragua, 2 turistas que fueron asesinadas en Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Yo creo que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora las mujeres, primero lo estamos desnaturalizando. Se está desnaturalizando y estamos denunciando, y ahora se están creando instituciones y herramientas jurídicas y legales que te permiten contar eso, y estamos creando por primera vez estadísticas. Pero yo creo que ha sido un problema sistemático, histórico. La diferencia es que ahora lo estamos desentrañando. ¿Es un paso que se tipifique como delito criminal, como lo decías tú, el feminicidio? Sí, absolutamente. O sea, el hecho de que por tener un cuerpo con ciertas características, ya sea una causal de muerte, es atroz. Yo creo que una cosa que compartimos todas las mujeres, independiente de los orígenes sociales, culturales, políticos, religiosos, es el miedo de salir solas a la calle. Todas las mujeres en el mundo sabemos que se siente salir solas a la noche en la calle y sentir pasos de alguien que viene detrás nuestro. Pero luego también está ese derecho de salir sola y de andar con uno misma, que tampoco... y viajar sola, y no tener
que el hecho de tener un novio ya puede ser una causal de muerte para una mujer. El hecho de tener una pareja. Como activistas, Edna, ¿ven tú esperanzas en un movimiento como Ni Una Menos? ¿Esperanza también de alguna manera que sea un motor, digamos, para esta lucha a nivel social? Sí, claro que veo esperanzas y claro que tengo confianza de que las mujeres van a seguir saliendo a la calle, que las mujeres van a seguir protestando, pero como te digo, yo creo que se necesitan cambios estructurales, porque la violencia física, la violencia simbólica, la violencia emocional es una de las tantas violencias y esas violencias tienen unas raíces que son políticas y que son económicas y esas también hay que atacarlas. Amir Valle, ¿tú crees que hay una manera distinta de seguir de alguna manera propulsando esta lucha social de las mujeres que no sea a través de las calles? Yo soy pesimista en el caso de los políticos, no confío en ningún político, ellos no van a hacer absolutamente nada. Creo que por eso los movimientos sociales, los movimientos feministas, aprovechándose de todas las redes sociales, repito, pueden cambiar una realidad que está siendo cada vez mucho más dura. Y la pueden cambiar, yo creo que el gran objetivo a atacar sería justamente a movilizar. Mientras más mujeres estén diciendo nosotros tenemos derecho, más es necesario oírlas. Es decir, porque hay personas que están... aunque somos unas sociedades patriarcales, básicamente, hay muchos que estamos dispuestos a escuchar, a colaborar. Cuando se ven ahí en los movimientos la cantidad de gente, de hombres que salen, eso lo demuestra. Yasmina Al-Ganavi, ¿está bien que salgan a protestar las mujeres a las calles? Está bien, y yo no soy pesimista, soy optimista. Y yo creo que es un movimiento muy bueno que tenemos ahora actualmente y hay que hablar más de esos movimientos positivos que tenemos y de esos avances que tenemos en los varios países, en África, en Latinoamérica, en el Medio Oriente, donde de verdad que la mujer está empezando a estar más activa. Muchas gracias, Yasmina, muchas gracias, Edna, un gusto. Y Amir, solamente por la ocasión usted tiene que ir a lavar los platos hoy día, tiene que ir a acostar a los niños y apagar la luz. Gracias por su sintonía, soy Jenny Pérez en Berlín, una vez más Cuadriga, gracias por su confianza, hasta pronto.